palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sigsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema número 28. Libros históricos. El primer libro de Samuel. Y el tema específico de hoy va a ser Dios llama a David, Dios elige a David. Hemos visto en los temas anteriores la catequesis sobre los libros del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco. Hemos comenzado ya otra etapa de los libros bíblicos, que son los libros históricos. Vimos la vez pasada el libro de Josué. Hoy comenzamos, o seguimos, mejor dicho, con los libros históricos. En primer lugar, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Este libro de Samuel está dividido en 2 partes. Es un solo libro, pero dividido en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, en donde se nos narra los primeros años de la monarquía allá en Israel, ¿verdad? Los comienzos de aquella monarquía del antiguo Israel. Está centrado este libro en 3 personajes. Primero viene Samuel, que es el jefe político, pero también un gran profeta. Después Saúl, un rey que va a terminar mal, Dios lo va a rechazar. Y el otro personaje muy importante es David, que va a hacer una ascensión al trono. Vamos a hablar un poquito hoy de eso. El libro se ubica entonces en las primeras décadas, la llegada a la tierra prometida. En esa tierra prometida ya había otras tribus, ¿verdad? Por eso Israel tiene que llegar y conquistar un poco esa tierra. No era una tierra así que se le entregó fácilmente. Por ejemplo, estaban los filisteos en las costas, en las llanuras de las costas. Israel entonces siente una amenaza de los filisteos y por eso va a necesitar un reinado fuerte. Ese va a ser el reinado de David. Comencemos preguntando a Monseñor Romero, ¿cuál fue el proceso de elección de David? Cuando Dios rechaza al rey Saúl, le dice a su profeta Samuel que ha escogido otro rey según su corazón, que vaya a Belén, a la casa de Jesé, y que Dios le va a inspirar cuál de los hijos de Jesé ha sido escogido para ser el rey futuro de Israel. Samuel tiene miedo, porque la represión de Saúl es terrible, le va a matar a ese rey. Y sabe que yo ando buscando otro rey. Y Dios le aconseja cómo tiene que hacer. Y también, entonces, vemos aquí este caso que veíamos del rey Saúl. No actuó correctamente a los ojos de Dios. Y ahí comienza entonces el proceso para la elección de David, uno de los hijos de Jesé. Monseñor Romero, ¿cuáles van a ser las circunstancias entonces que rodean la elección de David? Y así va, simulando que va a celebrar un sacrificio, le dice a Jesé, muéstrame a tus hijos. Y van pasando. Y cuando mira al mayor, de estatura muy elegante, fuerte, Samuel
piensa que aquel es el futuro rey. Y Dios le dice, no es ese. Las apariencias, pero yo miro el corazón, ya te lo indicaré. Y fueron pasando los 8 hijos de Jesé. Y cuando acabaron de pasar, y Samuel no encuentra la inspiración de Dios en ninguno de ellos, le dice a Jesé, ya no hay más muchachos. Sí, le dice Jesé, falta el más chiquito, está cuidando el rebaño, llámalo, le dice el profeta, que no comeremos hasta que venga. Y cuando viene David, jovencito, ¿quién iba a pensar? Dios le dice a Samuel, ese es el que yo he escogido para rey, según mi corazón. Interesante, ¿verdad? Los criterios de Dios para escoger a su elegido no son los criterios humanos que nosotros solemos utilizar. Monseñor Romero, ¿cómo será la unción de David? Y entonces Samuel, delante de su padre y de sus hermanos, unge a David. Descubre su cuerno de aceite, era el signo de la unción, y lo baña en aceite, ungirlo. Y dice la Biblia, en aquel momento el Espíritu de Yahvé descendió sobre David. Ya es rey, solo esperan las circunstancias propicias para tomar posesión de su reino. Allí queda, con gestos y palabras sencillas, la unción de David como elegido de Dios. Monseñor Romero, ¿cómo fue el encuentro entre Goliat, el gigante, y David, el pequeño, el joven David? Acuérdense del gigante Goliat, que se reía del pequeño David porque iba al encuentro solo con una hondilla. Y David le dice, tú te ríes porque vienes confiando en tus grandes armamentos. Yo salgo a ti en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor mueve su hondilla y se la clava la piedra en la frente, y el gigante queda vencido por el pequeño David. Son los hechos de Dios. Monseñor Romero, ¿qué enseñanza deduce usted de esta lucha entre Goliat y David? La verdad, físicamente puede ser muy débil como el pequeño David, pero por más grande y más armado que se ponga la mentira, no es más que un fantástico Goliat que caerá por tierra bajo la pedrada de la verdad. La fuerza de la pequeñez es la lógica de Dios. Eso se recalca en estos pasajes del libro de Samuel, y Monseñor Romero nos está ayudando a identificar esta dinámica, ¿verdad? La fuerza de la pequeñez que derrota a la grandeza, a la fuerza, a la riqueza, al poder. Monseñor Romero, ¿qué otra enseñanza deduce usted del relato bíblico entre David y Goliat? Hoy es un día magnífico para conocer los orígenes de nuestra iglesia y saber qué somos. No nos enfrentemos a nadie, hermanos. No somos una potencia política, ni sociológica, ni económica. En una de nuestras declaraciones de estos días dijimos, somos el pequeño David, tal vez frente al gigante Goliat, que confía en sus armas, en sus poderes, en su dinero. Nosotros confiamos en el nombre del Señor. Nuestra pequeñez será grande y poderosa en la medida en que sea humilde, amorosa y se afiance en el nombre del Señor. Y esto es Pentecostés. Una vez más, basado en este libro de Samuel, Monseñor Romero recalca esta lógica divina de la fuerza de la pequeñez frente a la debilidad de la grandeza. Pasemos ahora a escuchar una breve pausa musical.
fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor. Y ahora algunas preguntas para la comprensión y la puesta en práctica de esta catequesis bíblica romeriana. ¿Cuál es el proceso de elección de David? ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon esta elección? ¿Por qué Samuel tiene miedo del rey Saúl? ¿Cuáles son los criterios que Dios utiliza para elegir a David? ¿Y cuáles son los criterios que nosotros solemos utilizar para elegir, por ejemplo, nuestras amistades? ¿Cuáles son las enseñanzas que Monseñor Romero deduce de este pasaje de David y Goliat? Nosotros, dice Monseñor Romero, confiamos en el nombre del Señor, nuestra pequeñez será grande y poderosa en la medida que sea humilde, amorosa y se afiance en el nombre del Señor. ¿En qué medida entonces vivimos nosotros esta conclusión de Monseñor Romero? Para finalizar, Monseñor Romero, a partir de la catequesis de hoy sobre la elección de David, ¿con qué criterios hay que considerar el poder? Los hombres no son estables en el poder, se van. La verdadera humildad consiste en esperarlo todo de Dios. Y si ahora tengo un poder en la tierra, reconocer que me viene de Dios y que lo he de usar según Dios, que Dios puede también, como al rey Saúl, decir: este rey ya no me satisface, lo despacho vacío y en su lugar coloco a este humilde pastorcito, a David, un rey según mi corazón. También, Monseñor Romero, ¿cómo estos pasajes le ayudaron a usted a entender esa experiencia eclesial que usted estaba realizando en aquellos años? Que el poder de la tierra se pierde, hermanos, que la humildad es la verdad, que es verdadero rico aquel que se apoya en la riqueza de Dios, y estos son los verdaderos miembros de la alianza eterna con Cristo. Por eso siento que esta iglesia de la alianza, esta iglesia de la arquidiócesis, heredera de la alianza de Abraham y de Moisés y de Cristo, es ahora verdaderamente auténtica, porque ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre, hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. ¿Cuál es entonces, Monseñor Romero, la iglesia que usted quiere? Esta es la iglesia que yo quiero, una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra, una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con más libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza, no una pobreza demagógica, porque eso no es pobreza. El que se finge pobre para hacer la revolución, sembrar el odio, no es pobre. Lleva en sí una confianza en su revolución y eso ya no lo hace auténticamente pobre. Pobre es la iglesia que no confía en ninguna revolución de la tierra, que no siembra odios porque allí no encuentra nada, que siembra amor a Dios y amor al prójimo, el reino de Dios en la tierra, la verdadera pobreza, la verdadera humildad. Esta es la iglesia que soñamos, hermanos, y la que yo creo que se va construyendo en nuestra arquidiócesis.
¿Cuáles eran, Monseñor Romero, sus sentimientos personales ante esta iglesia soñada? Yo les agradezco a todos los celebradores de la palabra, sacerdotes, religiosas, seglares, porque han comprendido este mensaje. Y aquellos que desconfiaban de la iglesia y la van encontrando cada día más auténtica, crean que esta es la iglesia verdadera. Si un día yo mismo les traiciono, no me hagan caso a mí, sigan esa iglesia que ahora hemos vislumbrado con tanta claridad. Pero espero con la ayuda de ustedes que no traicionaré nunca esta iglesia. Hermanas y hermanos, leamos esta semana el primer libro de Samuel y escuchémoslo con atención y escuchemos las resonancias de la voz de Dios para nosotros. Comprometámonos también a construir esta iglesia que Monseñor Romero soñaba, que Monseñor Romero deseaba, que no se apoyara en ningún poder, en ningún dinero, una iglesia pobre para los pobres, dice el Papa Francisco. Y comprometámonos como Monseñor Romero a no traicionar nunca esta iglesia. Que Dios les bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.